Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con las clases. A los chicos de la técnica, este es un tema que es el tema que nos convoca, que son las biomoléculas. Todo lo que vimos precedentemente era una preparación para esto que vamos a ver ahora. Y a los chicos de la agrícola, bueno, ustedes ya saben que es una eventualidad el tema este de que yo ahora sea el profesor de ustedes. Estoy encantado con eso, ¿no? Pero probablemente cuando comiencen las clases, cambien de profesor. Mientras tanto vamos a ir avanzando con los contenidos. La primera guía que les di fue una guía introductoria, menos, digamos, no introductoria, sino diagnóstica de alguna manera, para ver cómo era la respuesta, etcétera, etcétera. Estoy encantado, pero era complicada, ¿no? En algunos casos. No mucho, pero era complicada. Era un popurrí anecdótico de un montón de temas que tenemos que ver, porque era diagnóstica. Ahora nos vamos a meter puntualmente en cada uno de los temas, y el tema que nos convoca ahora para los dos cursos, por eso un solo video para los dos, es biomoléculas. Y les subí una guía de biomoléculas. Ustedes no hacen la guía ahora, ¿no? Lo voy a poner en cada classroom también, a ver si... porque sé que algunos, lógicamente, serán enloquecidos a terminar la guía. Yo no les voy a exigir de ninguna manera que terminen la guía de algo que no expliqué. Yo voy a ir explicando tema por tema, clase por clase de este tipo de clases. En cada explicación les voy a hacer 4 o 5 preguntas sobre lo que expliqué. Y ustedes van a tener que ir respondiendo esas nuevas preguntas que yo les voy haciendo. Como actividad final van a hacer la guía completa. Pero esa guía completa queda como actividad final y la van a tener que hacer el día que terminemos con todos los temas de esta unidad. ¿Bien? Si bien la guía en el Classroom tiene una fecha de vencimiento, porque el Classroom de alguna manera me lo pide, nada, esa fecha de vencimiento lo voy a ir corriendo o adelantando, vayan a saber, según sea el caso. Pero de ninguna manera vayan como locos a querer completar la guía ahora, porque todavía no expliqué nada de eso, y ustedes van a tener un video con cada tema y su explicación. Dicho esto, empezamos, ¿no? El tema que nos convoca es biomoléculas, es decir, las moléculas que posibilitan la vida, ¿no? Que se dividen en dos grandes tipos: biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. En realidad la materia viva está formada por 3 tipos de elementos. Los elementos son aquellos que figuran en la tabla periódica, ¿no? De los elementos muy particulares, ¿no? Hay bioelementos que superan, digamos, la concentración en el cuerpo de un organismo vivo, ¿sí? Cada elemento está en más del 1% de la masa total, ¿sí? Es decir, yo tengo una gallina, ¿sí? Si el peso de la gallina más del 1% es determinado elemento, a ese bioelemento yo lo llamo bioelemento primario, ¿sí? Si la concentración de ese elemento, ¿no? Que puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el cadmio, cualquier elemento, ¿no? Pero si la concentración del peso total de esa gallina está entre el 1% y el 0,05%, son bioelementos secundarios. Y si es menor al 0,05%, ¿sí? Son oligoelementos, ¿no? Redondeando, si la gallina pesa 1 kilo, es decir, 1000 gramos, ¿sí? 1 kilo, 1000 gramos, ¿sí? Y en esos 1000 gramos yo tengo, por ejemplo, 150 o 50 gramos de oxígeno, ¿sí? Más del 1%.
Bien, el 1% de 1000, ¿sí? Es 10, ¿no? Si yo tengo 10 gramos o más de 10 gramos, por ejemplo, de oxígeno en esa gallina, el oxígeno, ¿sí? Es un elemento primario o un bioelemento primario. Si yo tengo, por ejemplo, potasio, ¿sí? Y tengo que el peso del potasio en la gallina, que pesa 1 kilo, apenas alcanza a 0,022 gramos, ¿sí? Entonces es, perdón, 0,75 gramos, ¿no? Está entre 0,05 y 1. Entonces es un bioelemento secundario. Y si es menor a 0,05, es decir, 0,025, pónganle, es un oligoelemento, ¿no? Acá en el apunte tienen cuáles son los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. Hasta ahí estamos, ¿no? Estos elementos forman moléculas. Y estas moléculas tienen dos características, o pueden ser, o las puedo dividir en dos grandes grupos. O pueden ser moléculas orgánicas o pueden ser biomoléculas inorgánicas. Vamos a empezar con las inorgánicas y vamos a empezar en particular con una que es el agua. ¿Por qué? Porque el agua, en realidad, como solvente universal y por un montón de propiedades que tiene, es la que posibilita la vida. Si bien el carbono, ¿sí? Es el elemento por ahí más importante por un montón de características que con los nenes de la técnica ya lo vimos, pero después voy a hacer una referencia a esto porque con los nenes o los chicos, perdón, yo digo los nenes, o los chicos de la agrícola no lo vimos. El carbono tiene un montón de particularidades que hacen que sea un elemento muy importante para la vida. Pero en realidad, una de las moléculas más importantes, inorgánicas, no por supuesto, más importantes para la vida, es el agua. Y el agua tiene un montón de particularidades. Y eso se debe básicamente a su configuración. Ustedes saben que el agua es un elemento que está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. De hecho, la fórmula del agua es H2O, ¿cierto? Vamos al pizarrón. Es H2O. ¿Qué significa esto? Este no va a escribir porque es rebelde. Este sí va a escribir. H2O. ¿Qué significa esto? Que, ¿sí? Por cada molécula de agua yo tengo 2 átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. ¿Bien? Ahora, la cuestión es que el oxígeno tiene 6 electrones y los electrones sabemos que son cargas negativas. ¿Sí? Y el hidrógeno tiene un solo electrón. ¿Bien? Y ustedes saben que cargas opuestas se atraen, pero cargas iguales se repelen. Entonces, la configuración en el espacio del agua debería ser lineal. Es decir, yo tendría que tener el oxígeno acá, un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. Esta rayita es un par electrónico compartido entre el oxígeno y el hidrógeno. O sea que acá hay 2 electrones, ¿sí? Uno del oxígeno y otro del hidrógeno. Y acá hay otros 2 electrones. Uno del oxígeno y otro del hidrógeno. Estas cargas que están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, ¿no? Están mucho más cerca del oxígeno que del hidrógeno, son cargas negativas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Pero el oxígeno tiene 6 electrones. Y los otros 4 electrones se me ubican acá arriba. ¿Bien? Entonces yo tengo acá una densa carga negativa, muy grande, y acá 2 pequeñas cargas negativas, que son los electrones del hidrógeno. En el átomo de hidrógeno entonces solamente quedó el protón, que es positivo. ¿Bien?
como yo acá tengo cargas negativas, y acá tengo cargas negativas, y acá tengo cargas negativas, yo sé que las cargas negativas, las cargas iguales, se repelen. Entonces hay una repulsión de estas cargas negativas con estas cargas negativas y hace que estos brazos del hidrógeno bajen, adquiriendo esta configuración. En realidad la molécula de agua es así. ¿Bien? Con unos 107 grados aproximadamente de separación entre hidrógeno y hidrógeno, no el ángulo este que forma. Y acá tengo un tema, porque acá me quedó una densa carga negativa y acá me quedaron cargas positivas. Esto hace que la molécula de agua se comporte como un imán. ¿Sí? Y yo tengo un montón de imanes, se van a juntar por sus cargas opuestas. ¿Bien? Que es lo mismo que hace el agua. Y eso le da un montón de particularidades al agua, ¿no? La primera, más conocida, es la capilaridad, ¿no? O la adhesión. ¿Qué es la adhesión? Las moléculas de agua, como están cargadas eléctricamente, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, una probeta de vidrio, las moléculas de agua van a tender a subir por el vidrio y se pegan como imanes, porque el vidrio también está cargado eléctricamente, ¿no? Entonces se van pegando como imanes en las paredes en contra de la acción de la gravedad. ¿Bien? Entonces, si bien el nivel de agua es este, cuando yo miro un vaso de agua voy a ver una curvita que hace el agua. Ustedes agarran un vaso de agua, mírenlo, ¿sí? Que sea transparente el vaso, mírenlo, ¿sí? Y van a ver que en el borde el agua se levanta. ¿Bien? Esa muesca que hace el agua es una confusión, porque uno creería que el nivel de agua está por acá y en realidad está por acá. Si yo tengo dos paredes lo suficientemente juntas, ¿sí? Lo suficientemente juntas, el agua va a tender a subir pegándose a las paredes del vidrio, que son los tubitos esos que llamamos capilares. Es la forma en que las plantas pueden tomar agua desde las raíces, no tiene una bomba arriba, no tiene un corazón que bombee el agua a las hojas, ¿no? Sino que tienen estos capilares, estos tubitos súper finitos que hacen que el agua se vayan pegando a las paredes, ¿sí? Se llama capilaridad esa propiedad. Otra de las propiedades del agua es que tiene cohesión. ¿Y por qué tiene cohesión? Cohesión significa como que está pegado, ¿no? Como que no pierde su estructura. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad, entre la carga negativa de una molécula de agua, ¿sí? O mejor dicho, entre la carga positiva de una molécula de agua que está acá abajo, de la mano del hidrógeno, y la carga positiva de otra, hay una atracción electrostática. Y esa atracción electrostática es bastante fuerte y se llama puente de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo muchas moléculas de agua, forman una retícula de puentes de hidrógeno que le dan cohesión al agua. Digamos que la puedo deformar, pero es muy difícil separar. Fíjense en las filmaciones cuando cae el agua en una gota de agua en cámara lenta, que se va deformando, pero no se rompe la molécula de agua, la gota de agua. ¿Por qué no se rompe? Porque hay cohesión entre las moléculas y esa cohesión es debida a los puentes de hidrógeno, ¿no? De hecho, si yo a un chorrito finito de agua, ¿sí? ¿No? Lo pueden probar con la canilla de casa, ¿sí? Y agarro una regla de acrílico y me la froto por el pelo, hagan ustedes que tienen, ¿no? Me la froto mucho por el pelo y aproximo, ¿no? Es decir, la cargo de electrones a la regla, esas transparentes de acrílico, ¿no? Y la aproximo, automáticamente el agua hace esto y se pega a la regla, cambia el curso, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua está cargada eléctricamente y la regla también, cargas opuestas se atraen. Y yo puedo hacer bailar el agua con la regla, ¿no? Pruébenlo en casa porque lo van a poder hacer. Ustedes lean toda la parte que yo les di de agua, es mucho más de lo que voy a exigir, pero nada. Y lo que no entiendan me lo preguntan, ¿sí?
y nos comunicamos por el Classroom. Si a ustedes les parece, me contesta por el Classroom. Así hacemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero ustedes van a tener que subir las actividades en lo posible por Classroom. Hacemos un grupo de WhatsApp porque es más fluido para las consultas, ¿sí? Nada, cualquier duda me preguntan. Yo voy a subir una pequeña guía de preguntas sobre el agua después de esta clase y ustedes la responden, después pasamos a otro tema, ¿no? Que son carbohidratos, después ustedes lo responden, ¿no? Son 4 o 5 preguntitas, después a otra, y cuando terminamos todo el tema de biomoléculas, recién ahí hacen la guía final. Bueno, cuídense, no salgan, esperemos que esto termine lo antes posible, ya no digo pronto, lo antes posible, pero mientras tanto hay que cuidarse, ¿sí? No salir, lavarse bien las manos, si eventualmente por alguna causa tenemos que salir, ¿no? Dejar la ropa que trajimos de afuera y lavarla, salir si tenemos que salir, eventualmente siempre con barbijo. Cuídense mucho ustedes y cuiden a los que tienen alrededor, ¿sí? Porque si me quedo yo, cuido a todos los demás. ¿Y cuál es la forma de cuidar? Y tratar de salir lo menos posible, porque si yo no camino, el virus no camina. Cuídense mucho.